poderoso de Jesús. Santiago, capítulo 5, vamos a leer dos versículos, el verso 17 y el verso 18. Gloria sea al nombre de Jesús. Aleluya. Santiago, capítulo 5, el verso 17 y el verso 18. Dios bendiga a cada uno de los que ya estamos acá, los que por alguna razón han venido, que Dios los continúe guardando y protegiendo en el nombre de Jesús. Vamos a leer Santiago capítulo 5, el verso 17 y el verso 18. Si todo lo tiene, me dice amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Dice la Escritura y la leemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Verso 18. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos, Señor, en esta noche por tu misericordia. Tú eres bueno, Salvador, te bendecimos y te exaltamos en el nombre precioso de Jesús. Te pido, mi Dios, que puedas bendecir más de lo que ya nos has bendecido, Señor, que esta palabra, Señor, pueda llegar hacia donde usted quiere que llegue, en el nombre precioso de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Tenga la bondad de sentarse, mis hermanos. Gloria sea al nombre de Jesús. Gloria a Dios. En esta noche traigo un tema para compartir con cada uno de nosotros. El tema es la oración ferviente de Elías. Ese es el tema en esta noche y quiero compartirlo con ustedes. La oración ferviente de Elías, y la hemos retomado de los 2 versos que estamos iniciando en esta noche. Yo no sé si usted alguna vez ha escuchado hablar acerca del profeta Elías. Levántame tu mano si usted ya ha escuchado alguna vez hablar acerca del profeta Elías. Baje la mano. ¿Cuántos nunca han oído acerca del profeta Elías? Levanta tu mano si tú nunca has oído algo respecto al profeta Elías. Gloria a Dios. Pregunto esto, mi hermano, porque vamos a hablar un poco acerca de la oración ferviente de Elías. Nota que el versículo 17 comienza diciendo: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Si ponemos un poquito de atención y somos un poquito detallistas, nos daremos cuenta que este versículo comienza diciendo una gran verdad. Elías, o como se conoce, el profeta de fuego, así se conoce comúnmente, era un hombre común y corriente, tal como lo somos nosotros. Él estaba sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Así comienza este versículo diciendo. Es decir, cuando hablamos que Elías era un hombre común y corriente, común, sin pasiones similares a las que tú y yo podemos experimentar, entonces podríamos decir que Elías también era un hombre que sentía miedo. Elías era un hombre que sentía frío. Elías era un hombre que sentía calor. Elías era un hombre que se cansaba o sentía cansancio. Elías era un hombre que también se estresaba, es decir, un hombre que también tenía hambre, tenía sed, y cada una de las cosas que nosotros como seres humanos atravesamos. ¿Cuánto me están entendiendo? Entonces, Elías era un hombre similar a nosotros en todo. Dice la Escritura, volvemos una vez al verso 17, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Note que él es un hombre común, pero sin embargo hay algo peculiar, hay algo que nos inquieta, y es precisamente a donde vamos a adentrarnos en esta noche. ¿Por qué Elías, si era un hombre común y corriente, si era un hombre que realmente poseía o estaba sujeto a bastante de las pasiones, tentaciones, preocupaciones igual que las nuestras, hay algo peculiar en este hombre? ¿Por qué Elías pasaba orando, dice la palabra de Dios, y estaba buscando a él continuamente? Mas sin embargo, yo creo que cada uno de los que estamos en esta noche también oramos. ¿Cuántos oran? Levanta tu mano si tú oras.
Déjame decirte que todos oramos, pero hay algo en el profeta Elías, y no solamente por el hecho que es profeta, hay algo en ese hombre que nosotros debemos percatarnos, y para ello vamos a adentrarnos en lo que es primeramente, ¿qué es orar? Orar, sabemos qué significa, según el diccionario, define que orar es conversar con Dios, hablar con Dios, platicar con Dios. Eso es orar, porque la Biblia dice que Elías oraba. Pero note la siguiente frase, dice que él oraba fervientemente. Ahora, cuando empezamos a buscar esta palabra fervientemente, el diccionario define la palabra fervientemente como, o la hace alusión como hacerlo con pasión, hacerlo con ardor, con fogosidad, con vehemencia, con entusiasmo, con exaltación, con efervescencia, con excitación, es decir, emocionado o emoción, con acaloramiento, es decir, así como una intensidad de fe para adorar a Dios. Entonces ya podemos comenzar a comprender un poquito más que Elías oraba, es decir, conversaba con Dios, platicaba con Dios, pero lo hacía fervientemente, es decir, lo hacía con gozo, lo hacía con pasión, lo hacía con alegría, lo hacía emocionado, lo hacía con la vehemencia y con el entusiasmo que puede tener una persona cuando está lleno de gozo y satisfacción. Ahora vámonos al Antiguo Testamento para que podamos ver en el libro de Reyes, primero de Reyes, capítulo 17, el verso 1. Vamos a ver un poco acerca de lo que hacía este hombre. Primero de Reyes, en el capítulo 17. Gloria sea el nombre de Jesús. Primero de Reyes, en el capítulo 17, el verso 1. Mire, vamos a hablar o a adentrarnos un poco más a lo que era la vida del profeta Elías, de cómo era que Dios escuchaba a ese hombre. Cuando este hombre hablaba, cuando este hombre oraba, Dios lo escuchaba. Pero mire, en Primero de Reyes, en el capítulo 17, el verso 1, mire lo que dice la palabra de Dios. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, al rey de Israel: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Déjame decirte, hermano, que se necesita una grande fe, una grande autoridad para poder hablar con el rey de Israel, con aquel que estaba dirigiendo, que estaba gobernando a esa nación, y para decirle: no va a llover a no ser por mi palabra, a no ser por lo que yo diga. Si yo digo que llueva, va a llover. Si yo digo que no llueve, no va a llover. Estamos hablando, amados hermanos, de que Elías era un hombre que oraba fervientemente. Allí mismo en Primero de Reyes, en el capítulo 18, del verso 20 en adelante, encontramos una vez más al gran profeta Elías, al profeta de Dios, aquel hombre que es o estaba sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y vamos a leer un poco de estos versos para que podamos entender un poquitito más. Primero de Reyes, en el capítulo 18, el verso 20. Hay muchísimo que pudiéramos conversar del profeta Elías, pero he tratado de sintetizar, de resumir lo más que pueda para que lleguemos al punto en esta noche. Primero de Reyes, capítulo 18, el verso 20 en adelante, dice la Escritura: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová,
mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Désenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Verso 24. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Verso 25. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocar el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Verso 26. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos, pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos. Note, Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando o tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado, y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo hacerlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún hacerlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. Verso 35. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Verso 38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Verso 39 y último. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Estamos viendo que Elías, un hombre como usted y como yo, está preparando un altar y da todas las indicaciones. Hay 450 profetas, donde él está convencido de que está sirviendo al Dios verdadero. Él está convencido, hermanos, y eso es una clave para nosotros como pueblo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vivimos en un mundo que todos los días nos está atacando, nos está bombardeando para saber o de alguna manera que nosotros dudemos de quién es nuestro Dios, para que nosotros dudemos de a quién servimos. Pero Elías estaba convencido de quién era su Dios, a quién estaba él sirviendo. Y note,
Que primero comenzaron los 450 profetas a hacer toda clase de cosas para ver que el Dios de ellos o los dioses de ellos le respondieran. Y Elías no tardó demasiado, fueron pocas las palabras de Elías y Dios respondió la oración de Elías. Pero ¿por qué Dios respondía tan rápido la oración de Elías? Y esa es la pregunta en esta noche. Por eso el tema se llama la oración ferviente de Elías. ¿Le ha pasado a usted que nosotros a veces oramos y oramos y oramos y parece que no hay respuesta de parte de Dios? ¿A cuánto le ha pasado? A mí me ha pasado. A veces oramos, ayunamos, buscamos el rostro de Dios, pero no hay respuesta. Pero Elías era todo lo contrario. Elías oraba fervientemente y Dios le contestaba. Dios respondía. Dios escuchaba la voz del profeta Elías. Déjame decirte, hermano, que por eso comencé diciendo que Elías no tenía ninguna cualidad especial. No es que era un superhombre, no es que era alguien adinerado. Sencillamente, hermano, era un hombre como usted y como yo. Allí mismo en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 18, el verso 41 en adelante, vamos a empezar a darnos cuenta por qué era que Dios escuchaba el clamor de Elías. Primero de Reyes, capítulo 18, el verso 41, adelantito de donde nos quedamos, dice el Señor en su palabra, una vez más, el profeta Elías. Entonces Elías dijo a Acab, una vez más, Elías hablando con el rey de Israel: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Y note, no había llovido. Verso 42. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y vientos, y hubo una gran lluvia. Y subiendo acá vino a Jezreel, verso 46 y último. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Una vez más, podemos darnos cuenta que por la palabra de Elías, Dios llevaba a cabo milagros. Dios hacía cosas sobrenaturales. Ahora, pero ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es la clave, mi hermanos? Si Elías era un hombre igual que yo, igual que usted, sujeto a pasiones. Así dice la Biblia, ¿verdad? Con el versículo con el cual comenzamos. Dice: sujeto a pasiones semejantes. La palabra semejante quiere decir parecidas o similares a las nuestras. Mas sin embargo vemos que cuando ese hombre hablaba, Dios hacía la diferencia. Cuando ese hombre hablaba, sea con el rey o con cualquier persona, Dios se glorificaba. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es el secreto? Porque Dios se glorificaba en cada vez que Elías hablaba. Cada vez que Elías hacía algo, Dios se glorificaba. ¿Quieres saber? ¿Cuántos quieren saber cuál era el secreto de Elías? ¿Por qué Elías hacía cosas y Dios se glorificaba? Pues en primer lugar, en Primero de Reyes, en el capítulo 18, el verso 42. Vamos a empezar a descubrir cuál era la clave, cuál era el secreto del por qué Dios escuchaba el clamor de Elías. Porque Dios se glorificaba grandemente en la vida de un hombre que, vuelvo y lo voy a repetir hasta el final de esta enseñanza, igual, semejante o parecido a nosotros.
Primero de Reyes en el capítulo 18, el verso 42. Mire, lo voy a repetir, lo leímos hace un momento, pero lo voy a volver a repetir. Dice una vez más, Acab subió a comer y a beber. Note, eso es lo que hizo el rey de Israel, subió a comer y a beber. Ok, pero ¿qué hizo Elías? Mire lo que hizo Elías. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo, es decir, subió a algo alto, valga la redundancia, subió a un monte, allí en lo alto, y cuando estaba en ese monte, en lo alto, ¿qué es lo que él hizo? Note, y postrándose en tierra, por ahí empezamos a descubrir qué es lo que él hacía, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Es decir, este hombre le dice a Acab, sube porque viene una gran lluvia, y mientras tanto él se sube a un monte y allá se postra, se arrodilla y pone su rostro en medio de sus piernas. Según la historia dice que Elías posiblemente era un hombre flaco, por eso podía poner su cabeza en medio de sus rodillas, pero estaba orando, estaba humillado, estaba buscando la presencia de Dios. ¿A dónde tenía su rostro? En la tierra. No sé si usted puede imaginarse ese momento en el cual Elías estaba con su rostro allí enterradito en la tierra. Y no, allí no había las calles que hay ahora, ¿verdad? No es que estaba limpio ahí, posiblemente estaba sucio, pero ahí estaba él buscando la presencia de Dios. Estaba humillado delante de la presencia de Dios. Y creo que empezamos a descubrir por qué Dios escuchaba la oración de Elías. Porque Elías era un hombre que no le costaba humillarse delante de la presencia de Dios. Era un hombre que con toda confianza podía decir, voy a doblar mis rodillas, voy a poner mi rostro allí en el suelo, allí en la tierra, allí en el piso, y voy a comenzar a hablar con el Señor. Hermanos, ¿cuántas veces a nosotros nos cuesta humillarnos delante de la presencia de Dios? ¿Cuántas veces a nosotros nos cuesta postrarnos delante del Todopoderoso? Vaya conmigo a Éxodo capítulo 3, el verso 5, porque tal vez puede existir la duda de que cuál es el secreto de postrarse. Y muchas veces, yo sé, nos duelen las rodillas, muchas veces no tomamos esa postura o esa posición. Mira lo que dice Éxodo capítulo 3, el verso 5, el Señor hablando con Moisés. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Una vez más. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Ahora miremos Isaías capítulo 66, el verso 1, para que podamos ir entendiendo un poco más cómo es que Elías se postraba y Dios le escuchaba. Isaías capítulo 66, el verso 1, dice la palabra. Aquí está la pantalla también, si en algo le está sirviendo o le sirve. Isaías capítulo 66, el verso 1, dice el Señor en su palabra. Jehová dijo así, note, el cielo es el trono, es mi trono, perdón, y la tierra es estrado de mis pies. Lo voy a repetir una vez más. Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Es decir, amados hermanos, el Señor le está confirmando al profeta Isaías que el cielo es el trono de nuestro Dios. Pero ¿qué pasa con la tierra? La tierra es el estrado de sus pies. Es decir, que cuando un hombre o una mujer dobla sus rodillas y se humilla y pone su rostro a tierra,
La tierra es el estrado de los pies de nuestro Dios. Sé que es una alegoría, es algo simbólico, pero espiritualmente es poderoso, es tremendo, amado hermano, porque cuando nosotros doblamos nuestra rodilla y nos humillamos en tierra, estamos humillándonos ante el Todopoderoso y estamos reconociendo que no hay otro más grande que Él. Estamos reconociendo que nosotros somos tan pequeñitos comparado con nuestro Dios. Hermanos, a veces, déjame decirte, nos cuesta humillarnos a los pies de Cristo. Y tal vez alguien dirá, pero ¿dónde está el Señor? Yo no lo veo. Es cierto, no podemos tocarlo físicamente, pero espiritualmente, cada vez que usted viene a la casa de Dios, pasa este altar o allí donde usted está y dobla su rodilla y usted empieza a buscar la presencia de Dios, usted se está humillando delante de la presencia de Dios. O allá en su casa, en su intimidad, usted busca, se humilla y busca la presencia de Dios. Usted está reconociendo que está humillado delante de los pies de nuestro Dios. Vaya conmigo al Evangelio de Lucas en el capítulo 7, el verso 36. Mira lo que dice el Evangelio de Lucas. Hay una historia bastante peculiar y quiero compartirla con ustedes en esta hora. Evangelio de Lucas en el capítulo 7, el verso 36, encontramos una mujer que la Biblia habla de que era pecadora. Una mujer que la Biblia habla que era posiblemente, cuando se usa la palabra pecadora, esa palabra comúnmente se deriva o significa que era una ramera. Pero note lo que hizo esta mujer. Evangelio de Lucas en el capítulo 7, el verso 36, dice la Escritura: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Verso 37. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Verso 38. Y estando detrás de él, detrás de nuestro Señor Jesucristo, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. ¿Qué estaba haciendo esta mujer, hermanos? Humillada a los pies del Señor Jesucristo. Y note, la Biblia dice que era pecador. Ahora déjame decirte, amado hermano, que ninguno de nosotros está libre de pecado. Ninguno de nosotros está exento de pecar. Es decir, nosotros éramos pecadores, pero gracias al sacrificio de la cruz del Calvario, ahora somos libres de todo eso. ¿Por qué nosotros muchas veces nos cuesta humillarnos a los pies del Señor Jesucristo? ¿Será que a veces necesitamos tener un pasado tan negro, tan oscuro como el de esta mujer que era ramera, como para reconocer que hay un Dios todopoderoso, como para reconocer que si estamos con vida, que si tenemos vida en esta noche, es por su gracia y por su misericordia? Oh, hermanos, ¿será que necesitamos tener un pasado muy oscuro para reconocer la misericordia, para reconocer la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Dice, si continuáramos leyendo los próximos versículos, nos damos cuenta que el fariseo, el dueño de esa casa, cuando se da cuenta que esa mujer está llorando a los pies del Señor, está gimiendo, está besando los pies, quebró ese bote de perfume y los está ungiendo los pies del Señor. Y ese hombre dice, este hombre, refiriéndose a Jesús, si él fuera profeta, seguramente sabría que esa mujer es pecadora. Y si usted continúa leyendo la historia, se dará cuenta que al final
nuestro Señor y Salvador Jesucristo habló en bien de aquella mujer y dijo que donde quiera que se predicara el Evangelio se iba a recordar lo que esta mujer había hecho en ese lugar: postrarse, humillarse delante de la presencia de Dios. Hermano, hermana, déjame decirte que muchas veces no será o sonará bonito a nuestra mente humillarnos delante de la presencia de Dios, y posiblemente no va a haber nadie que te esté aplaudiendo o que te esté diciendo te felicito, te animo. Posiblemente nadie estará allí, pero hay alguien que lo sabe todo, hay alguien que lo mira todo, hay alguien que mira tu corazón, hay alguien que mira el deseo que hay en ti de humillarte delante de la presencia del Señor. El Señor Jesucristo dijo que nosotros, si queremos ser grandes, tenemos que ser pequeños, humillándonos primero delante de la presencia de Dios. Hermanos, ¿cuántas veces el Señor espera que nosotros vengamos a sus pies y reconozcamos su grande misericordia, su grande favor sobre cada uno de nosotros? Pero muchas veces no lo hacemos. Muchas veces nos cuesta. Nos cuesta humillarnos, hermanos. Nos cuesta postrarnos a los pies de Cristo. Imagínate que nosotros tenemos la dicha, el privilegio de que en nuestra casita por lo menos no vivimos así en el suelo, literalmente. Hay una alfombra o hay un piso, acá está la carpeta, donde de alguna manera podríamos decir es un lugar limpio, donde nosotros podemos humillarnos con toda confianza y comenzar a reconocer la gracia y la misericordia del Señor sobre nuestra vida. Ahora comenzamos a entender por qué Dios escuchaba la oración de Elías. Número 2, allí mismo en el Evangelio, en el libro de Santiago, en el capítulo 5, el verso 17, allí está la respuesta. En ese verso, nuestro Dios nos da la respuesta. Dijimos que la primera clave o el primer secreto, si lo pudiéramos ver así, era que Elías era un hombre que se humillaba delante de la presencia de Dios. Es decir, él no andaba con escrúpulos o decir, es que ando mi mejor traje, yo no me quiero ensuciar. No, mis hermanos, Elías no era ese tipo de hombre. Cuando había de alabarse, cuando había de postrarse, lo hacía con todo su corazón. ¿Cuál era la segunda clave, si pudiéramos mencionarlo? Allí dice el verso 17: Elías era hombre sujeto a pasiones, semejante a la nuestra, y oró fervientemente para que no lloviese. Era un hombre que cuando oraba lo hacía fervientemente. ¿Qué dijimos que significa fervientemente? Que lo hacía con pasión, que le ponía gana, que lo hacía con sentimiento. Era capaz de permitir que esa pasión dominara lo que había dentro de él, y de esa manera podía hacerlo con entusiasmo, podía estar emocionado. Elías sabía que cuando de orar se trataba, no había ningún problema, no había ningún inconveniente, había gozo, había gana, había emoción, había pasión, porque iba a obtener una plática, no con cualquier persona, no con cualquier ser, sino con el Todopoderoso. Ahora, ¿nos emocionamos nosotros así, verdad? ¿Nos emocionamos nosotros igual que Elías? Cuando hablamos de oración, nos emocionamos. Es decir, a Elías le gustaba hablar con Dios. ¿A usted le gusta hablar con Dios? Levanta tu mano si a ti te gusta hablar con Dios. Gloria a Dios, baja tu mano. Cuando Elías sabía que era orar, él estaba contento, él estaba feliz y no andaba viendo el lugar, si estaba polvoso, como sea. No, ahí se doblaba y se humillaba. Elías sentía gozo. Cuando era el culto de oración, era el primero que estaba ahí, tempranito, buscando la presencia de Dios. Ahí estaba Elías. Era un hombre que sentía placer, gozo, pasión.
Sabe muchas veces que cuando hablamos de la pasión, hablando con respecto cuando una persona está enamorada, muchas veces si permite que esa pasión domine su mente y su pensamiento, hará locuras. Pues Elías estaba apasionado por conversar con nuestro Dios. Estaba apasionado. Por eso Elías no tenía problema para orar. Elías podía orar horas y horas y horas y continuar conversando, continuar platicando con nuestro Padre Celestial. Y por eso sabemos que cuando Elías pedía cualquier cosa, Dios respondía. Dios le escuchaba. Hermanos, estamos hablando en esta noche de la oración ferviente de Elías para que nosotros como pueblo de Dios entendamos que si Elías era alguien parecido, semejante, con las mismas pasiones que las que yo tengo, entonces, ¿por qué ese hombre cuando él hablaba, Dios le escuchaba? Hermano, podemos ver en esta noche que Elías era un hombre que lo hacía con ganas, que lo hacía contento, que lo hacía con alegría. Pero no así, a nosotros muchas veces nos cuesta hablar con el Señor. A veces 5 minutitos y estamos incómodos. Ay, ya mucho tiempo, ya estamos viendo el reloj a cada rato. No pasa de ahí el reloj. O a veces, ay, estoy muy cansado. Hoy no voy a platicar con el Señor. Ah, es que estoy muy agotado. Dios sabe que estoy agotado. O a veces no tengo ganas. Pero Elías, cuando de platicar con el Señor se trata, Elías no miraba la hora, no miraba el momento, no miraba quién estaba a su par. Él podía buscar la presencia de Dios con toda confianza. ¿Y qué? Había alegría, había gozo, había esa emoción. Voy a platicar con mi Dios, voy a platicar con mi Dios. Hermano, quiero que entendamos en esta noche que cuando nosotros como iglesia nos apasionemos, nos emocionemos por hablar con nuestro Dios, hermano, entonces Dios comenzará a magnificarse más de lo que ya lo ha estado haciendo en cada una de nuestras vidas. Entonces, cualquier cosa que nosotros pidamos, Dios la responderá, porque cada uno de nosotros somos personas que nos encanta hablar con Dios. Imagínate tú, mi hermano, mi hermana, que tu hijo te busca y dice, papi, quiero hablar contigo, o mami, quiero contarte una cosa. Ah, se te para allá, chama, no tengo ganas para eso. Estoy cansado. ¿Cómo se siente tu hijo? ¿Cómo se siente tu hijo? Papi, te quiero contar una cosa. Mira lo que me enseñaron. Ah, no tengo ganas. O enseña, dámelo. Ya, vayas tú. ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo se sentiría ese pequeño, esa niña? Elías le gustaba hablar con Dios. Y nuestro Dios nos busca a cada uno de nosotros, no porque Él necesite de nosotros, sino que nosotros necesitamos de Él, y nos busca de tantas maneras para que nosotros podamos conversar con Él, para que nosotros podamos sentir ese gozo, esa pasión de hablar con nuestro Padre Celestial. Cuando la iglesia o como iglesia entendamos que nuestra comunión con Dios es más grande que cualquier cosa de la que hay en este mundo, entonces Dios comenzará a mover cielo y tierra y cualquier otra cosa para que su hijo, para que su hija reciba la promesa, la bendición de todo lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Elías con toda confianza podría hablar con Acab, con el mero. Es como que yo me fuera a hablar con el presidente de este país y le comenzara a profetizar palabra de Dios. Hermano, Elías se podía parar ante un rey Acab y decirle lo que Dios había conversado con él, lo que había platicado con el Señor. Oh, hermano, es importante que entendamos que nosotros debemos de estar apasionados por hablar con nuestro Dios. ¿Cómo te vas a dar cuenta de los planes de tu esposa si no conversas con ella? Oh, hermano o hermana, ¿cómo te vas a dar cuenta de los planes de tu esposo o la esposa del esposo si no platicas con ella? No platicas con él, ¿cómo te vas a dar cuenta? ¿Cómo vas a saber?
¿Cómo te vas a dar cuenta de lo que Dios tiene para tu vida si no platicas con Él? Y cuando platicas con Él lo haces de mala gana, a la fuerza. Lo haces así como hay que llamar a una grúa que te levante para que busques la presencia de Dios. Hay que llamar al 911 espiritual para que te levante y te dé los primeros auxilios y puedas levantarte a buscar la presencia de Dios. Hermano, ¿cómo va Dios a glorificarse si no lo estás buscando? Y cuando lo buscas, lo haces de mala gana. Te voy a hablar de mí y de muchas personas. A veces somos capaces de dedicar tanto tiempo en la televisión y en tantas cosas que muchas veces no son positivas para nuestra vida, pero no somos capaces de dedicar media hora, una hora para hablar con el Rey de Reyes, el que el cielo es el trono de Él y que la tierra es el estrado de sus pies. Hermanos, tantas veces se nos dificulta conversar con nuestro Dios. Oh, pero queremos que Dios haga milagros. Queremos que Dios me sane, que Dios haga una obra en mí, que Dios haga esto, que Dios haga lo otro. Hermano, necesitamos platicar con Dios, pero ser apasionado, hablar con Dios por lo que Él es y no por lo que Él nos da, por lo que Él es en cada una de nuestras vidas. Hermano, la salvación es un regalo tan grande que nos ha dado y debemos de vivir contentos y felices. Si el Señor decidiera ya no darnos nada, con la salvación es más que suficiente, mi hermano. Si el Señor no me sanara, si el Señor no me proveyera, aún con la salvación es más que suficiente, mi hermano. Una mujer pecadora era capaz de humillarse a los pies de Cristo y orar y adorar y alabar el nombre del Señor. Oh, mi hermano, cuántas veces a nosotros nos cuesta entender que nuestro Dios es Dios arriba y es Dios abajo, y cualquier cosa que nosotros necesitamos hablar con el Señor. En el Salmo capítulo 84, vaya conmigo a la palabra de Dios. Salmo capítulo 84. Por favor, hermanos, no actuemos como que si Dios necesita de nosotros. No es así, mi hermanos. Dios no necesita de nosotros. Somos nosotros los que necesitamos de nuestro Dios. Salmo capítulo 84, el verso 1. Note las palabras que usaba David, el rey de Israel, el dulce cantor de Israel, como se le conoce según la historia. Note cómo comienza David. Dice Salmo 84, el verso 1, dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Verso 2: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Verso 3: aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Verso 4: bienaventurados los que habitan en tu casa. Una vez más, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabará. Esas son las palabras del rey de Israel. Note, hermano, que David era un hombre que aparentemente lo tenía todo, pues era el gran rey de Israel. Pero aún con todo eso, David estaba convencido que le podía faltar su reino, le podía faltar cualquier cosa, pero no la presencia de nuestro Dios. Por eso es que David vivía contento, feliz, cuando venía a la casa de Dios. Ahí mismo en el Salmo 84, el verso 10, mire lo que David continúa diciendo. Salmo 84, el verso
10, mire lo que continúa diciendo David: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Repito, porque mejor es un día en tus atrios. Y los atrios era el lugar donde se llevaba a cabo el sacrificio. Es decir, espiritualmente los atrios es el lugar donde se humilla a cualquier persona. Y David estaba diciendo: preferiría estar allí humillado en los atrios de la casa de mi Dios que estar 1000 fuera de ellos. O si aún no me permitieran entrar a la casa de mi Dios, escogería estar a la puerta, allí en la entrada, aunque no me permitieran entrar, pero poder escuchar la palabra de Dios, poder escuchar los cánticos que adoran y glorifican el nombre del Señor, que habitar en las moradas de maldad. David, hermanos, lo tenía todo, hablando en el sentido económico y financiero, pero era un hombre que estaba dispuesto a abandonarlo todo con tal de pasar adorando y exaltando al Señor. David estaba contento cada vez que se abría la casa del Señor. Cuando usted tenga un poco de tiempo y puede revisar un poco más la historia del rey David, se dará cuenta que David es uno de los reyes que continuamente o constantemente estaba viniendo a adorar a Dios en la casa en la cual se había edificado. Era un hombre que continuamente estaba exaltando al Dios Todopoderoso. Elías sabía eso, y por eso a Elías no le costaba adorar y exaltar al Señor con gozo. Ahora podemos entender, hermanos, hermanas, en esta noche, cuál es la clave, cuál es el secreto para que cuando expongamos una petición delante de Dios, Dios va a escuchar esa petición. Dios va a escuchar ese clamor. Dios responderá, porque Elías lo hacía con gozo. Elías lo hacía con ganas. Elías lo hacía humillándose delante de la presencia de Dios. Mire conmigo en Hechos de los Apóstoles. Vaya conmigo a Hechos de los Apóstoles en el capítulo 4. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 4. Mire lo que la palabra de nuestro Dios dice. Porque Elías sabía que hay que humillarse delante de la presencia de Dios. David también lo sabía. Los apóstoles, Hechos capítulo 4, el verso 13, mire lo que dice la palabra de Dios. Hechos capítulo 4, el verso 13, dice la Escritura: entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres y sin letras o sin letras, y del vulgo, se maravillaba y les reconocía que habían estado con Jesús. Pedro y Juan eran hombres comunes y corrientes. Es más, este verso dice que eran del vulgo, es decir, eran del montón. Pero ¿qué pasaba con esos hombres? Les gustaba humillarse delante de la presencia de Dios. Les gustaba hablar con el Señor. Y por eso Dios los respaldaba. Dios se glorificaba en ellos. Y la gente sabía que ellos habían estado con el Señor Jesucristo. Allí mismo en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, el verso 25 en adelante. Ya casi estoy terminando. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 16, el verso 25. Podemos encontrar una vez más a los apóstoles que sabían a quién o ante quién se estaban humillando. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, el verso 25 dice: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían,
y al instante se abrieron todas las puertas. Se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Se da cuenta? Pablo y Silas oraban fervientemente y cantaban himnos al Señor, metidos en lo más profundo de la cárcel, en ese calabozo, en un lugar oscuro. Tal vez no había luz ahí, estaba oscuro ese lugar, lo más seguro, pero ahí está orando fervientemente. Póngase en pie en esta noche. ¿Quiere que Dios escuche su petición? ¿Quiere que Dios responda a su petición? Es tiempo que comencemos a orar fervientemente. Es decir, que lo hagamos con ganas, que lo hagamos con pasión, que lo hagamos alegres. Hermanos, no hay nada que le cause más tristeza a nuestro Dios que nosotros nos acerquemos a Él, pero de mala gana. Como mamá, como papá, ¿cómo te sientes cuando delegas alguna tarea o alguna responsabilidad o alguna encomienda sobre tu hijo, sobre tu hija, y tu hijo te responde de mala gana, o tú te das cuenta que lo hace de mala gana? ¿Cómo te sientes? Posiblemente te enojas, te da tristeza, te sientes mal, porque tu hijo, tu hija está haciendo lo que tú le pediste, pero de mala gana. Hermanos, nosotros cada vez que venimos a la casa de Dios, debemos de venir contentos, gozosos, alegres. Yo sé que a veces el trabajo está duro y pesado, pero cuando entramos a la casa de Dios, hermanos, debe haber alegría, debe haber gozo, debe haber cántico, debe haber pasión en cada uno de nosotros. Y si de orar, y si de buscar el rostro del Señor se trata, debe haber una buena disposición, debe haber el deseo en cada uno de nosotros. Por eso es que Dios escuchaba y respondía en el instante la oración del profeta Elías. Elías no tenía necesidad de pasar ahí mucho tiempo delante de las personas, pero sabemos que en su intimidad personal buscaba a Dios o pasaba largas horas hablando con nuestro Dios. Quiero que cierres tus ojos en esta noche. Cierra tus ojos, abro este altar. ¿Quiere venir a este altar para hablar con el Señor? Vamos a hablar con el Señor. Vamos a orar con nuestro Dios en esta hora. Abro este altar. Si tú quieres venir a este altar, vamos a hablar con el Señor. Pero es necesario que comencemos a cambiar esa mentalidad donde voy a hablar solo un poquito, voy a orar solo lo que yo considero necesario, voy a buscar a Dios si tengo ganas. Oh no, mi hermano, mi hermana, no se trata de si tienes o no tienes ganas. Se trata de que debemos de buscar al Señor. Debemos de buscarlo aun cuando no tenemos ganas, aun cuando te sientas cansado, aun cuando te sientas triste. Debes de buscar al Señor y debes de hablar con Él y debes de alabarle y debes de bendecirle. Aun cuando te sientas enfermo o enferma, debes de hablar con el Señor, debes de alabar al Señor. Oh, mi hermano, mi hermana, tal vez está pasando por la situación más dura, por una situación difícil, pero en esos momentos debes de hablar con el Señor, debes de adorar al Señor, debes decirle: Señor, te alabo, Señor, te amo, Señor, te exalto, Señor, mi vida no tiene sentido sin ti. Iglesia de Dios, Elías era un hombre con pasiones similares a las nuestras.
Pero déjame decirte, aún con todo y eso, cuando de orar se trataba, cuando de buscar la presencia del Señor se trataba, era un hombre que estaba dispuesto a adorar y exaltar el nombre del Señor. Tal vez tú dirás en esta noche, es que Elías era tremendo, era un gran profeta. Oh, mi hermano, Elías era tremendo y grande profeta porque dedicaba tiempo para humillarse, dedicaba tiempo para hablar con el Señor. El éxito de todo hombre, de toda mujer, estriba en el tiempo que dedica hablando con el Señor. El éxito de todo hombre y de toda mujer estriba en el tiempo que tú pasas hablando con el Señor. Porque alguien puede decir, yo paso hablando 2 horas, 3 horas con el Señor, pero de esas 2 horas, tal vez solo 5 minutos fueron de buena gana. Tal vez solo 10 minutos fueron de buena gana. El resto lo hiciste de mala gana. Lo hiciste por compromiso. O tal vez lo hiciste y te dormiste. Te quedaste dormido. Porque permitiste que el cansancio te ganara. Oh, mi hermano, mi hermana, entiende en esta hora que debe haber pasión en cada una de nuestras vidas. Debe haber pasión en cada una de nuestras vidas. Debe haber esas ganas. Debe haber ese deseo. Debe haber esa emoción. Voy a hablar con mi Dios. Voy a platicar con mi Dios. Voy a hablar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Voy a hablar con el Todopoderoso. Voy a hablar con aquel que bajó, con aquel que descendió y entregó su vida por mí en esa cruz. Debe haber gozo, mi hermano, mi hermana. Debe haber gozo en nuestra vida. Debe haber alegría. Debe haber alegría, mi hermano, mi hermana. Debe haber ese deseo, esa pasión de buscar a nuestro Dios. De decirle, Señor, estoy cansado, pero aquí estoy, Señor. Contento porque voy a conversar contigo. Contento porque voy a platicar contigo. Y fíjate, Señor, que me ha sucedido esto durante el día. Me pasó esto durante el día. Yo sé que tú ya lo sabes, pues eres Dios. Pero déjame contarte, mi Señor. Me pasó este percance, este accidente en el trabajo, mi Dios. Me pasó esta otra situación, mi Dios. Pero aquí estoy, Señor, con gozo, con alegría, mi Dios. Doblo mis rodillas, no porque me lo dijeron, sino porque estoy convencido que tú eres mi Dios. Que tú eres mi Dios. Que tú eres bueno, que tú eres grande, maravilloso. Señor, aquí estoy, reconociendo tu grandeza, reconociendo tu poderío. Mi Dios, te pido perdón, porque tantas veces te he buscado de mala gana, Señor. A veces digo que oro y me quedo dormido. A veces digo que oro, pero estoy como a la fuerza, forzado. Oh Dios de gloria, perdóname, Señor. Yo quiero que pongas un corazón nuevo. Crea en mí un corazón nuevo, Señor. Un corazón que te alabe. Yo quiero alabarte, Señor, no solamente en las buenas, Señor. Yo quiero alabarte también en las malas, Señor. Yo quiero adorarte, Señor, cuando las cosas no marchen bien. Yo quiero exaltarte cuando no tengo dinero, cuando no sé cómo voy a hacer para pagar los biles. Yo quiero estar contento, quiero estar feliz, porque voy a platicar con mi Dios, voy a platicar con mi Rey. Aunque sienta tristeza, aunque sienta que
estoy desanimado, pero voy a hablar contigo, Señor, voy a hablar con mi Dios. Me voy a sentir contento, estoy contento, estoy feliz, porque no estoy hablando con hombre alguno de esta tierra. Estoy hablando con mi Rey, estoy hablando con mi Rey. Esa mujer estaba allí humillada a los pies del Señor. Nadie le dijo, ve y póstrate a los pies de Jesús. Nadie de ella salió. Postrarse, humillarse a los pies del Señor y comenzar a llorar delante de la presencia del Señor. ¿Qué le decía esa mujer allí al Señor? No lo sé, pero estaba quebrantada delante de la presencia del Señor. Estaba agradecida porque había alguien con quien se podía desahogar. Hermana, hermano, ¿cuántas veces te has querido desahogar? Alguien que te escuche, alguien que escuche tu clamor, tu petición. El Señor Jesús está para escucharte, para que te desahogues con Él. Habla con el Señor. Acércate confiadamente, dice el Señor. Acércate confiadamente al trono de la gracia. Acércate confiadamente al trono de la gracia, mi hermano, mi hermana. Acércate confiadamente y habla con el Señor. Señor Jesús, ayúdanos, oh Dios. Queremos platicar contigo, Señor, pero no a la fuerza, Señor. Dicen por ahí que a la fuerza ni la comida sabe bien. A la fuerza nada sirve. Yo quiero buscar tu rostro, queremos buscar tu rostro, queremos orar y hacerlo con alegría. Que si son 30 minutos, o son 15, o es una hora, no importa el tiempo que oramos, que platicamos contigo, pero que lo hagamos con alegría, que lo hagamos contento. Estamos hablando con el Dios único y verdadero, con el Todopoderoso, con aquel que nos ha redimido con su sangre preciosa, con aquel que nos ha lavado, con aquel que nos ha dado la salvación, con aquel que nos ha comprado con su sangre preciosa y nos ha otorgado el don de la salvación. Yo quiero hablar con mi Dios, yo quiero hablar con mi Dios, pero no a la fuerza. No lo voy a hacer de mala gana, yo lo voy a hacer contento, yo lo voy a hacer feliz. Debo hablar con mi Dios todos los días, debo hablar con mi Dios, debo hablar con mi Señor en todo momento. Porque si lo hago a la fuerza, entonces ya no es hablar. Eso se llama obligación, eso se llama forzar, eso se llama que sencillamente no estoy interesado en lo que Dios tiene para mí. Es más, Dios quiere hablar, pero yo no quiero hablar. Así no funcionan las cosas, mis hermanos. Las cosas funcionan en que tenemos que hablar con nuestro Dios. Tenemos que hablar con nuestro Padre. Con Él tiene cosas bonitas, hermosas, maravillosas para cada uno de nosotros. Dios tiene planes para cada uno de nosotros, mis hermanos, mis hermanas. Dios tiene planes maravillosos. Pero ¿cómo te los va a contar si cuando Él te los quiere contar, tú no tienes ganas? ¿Cómo va a hablar contigo si tú no tienes ganas? Cuando Él te busca y dice, hijo mío, hija mía, quiero contarte mis planes, quiero contarte lo que tengo para ti, para tu familia, para tus hijos. Tú no estás, o te haces como que no sabes que el Señor quiere hablar contigo. El Señor Jesucristo dijo, acercaos a mí
y yo me acercaré a vosotros. El Señor está diciendo, ¿quieres platicar conmigo? ¿Quieres conversar conmigo? Aquí estoy. ¿Por qué Dios respondía instantáneamente las peticiones de Elías? Porque Elías oraba fervientemente. Elías era constante. Elías no oraba hoy y mañana se olvidaba. No, hermano, mi hermano. Todos los días, Elías buscaba la presencia de Dios. Elías estaba buscando la presencia de Dios. Elías estaba enamorado de Dios. Elías estaba enamorado de Dios. Estaba apasionado por el Señor, por el Dios Todopoderoso. Y por eso el Señor respondía al clamor, respondía a la petición, respondía a la necesidad de Elías. Hermanos, Dios tiene cosas grandes para tu vida, para nosotros como iglesia. Dios tiene cosas hermosas, cosas grandes y maravillosas para cada uno de nosotros, para tu casa, para tu familia, para tus hijos, para tus amigos. Dios tiene cosas grandes para cada uno de nosotros. Como iglesia, Dios tiene cosas maravillosas, hermanos. Pero necesitamos entender que cada vez que buscamos a Dios, vamos a hacerlo con gozo, con alegría, con pasión, contentos, porque vamos a hablar con el Todopoderoso, porque el Todopoderoso se ha dignado en otorgarnos la salvación a cada uno de nosotros. Nuestro Dios es bueno. Levanta tus manos una vez más. Dile gracias al Señor. Solo dile gracias. No tienes que pronunciar más palabras, solamente dile gracias, Señor. Ahora dile al Señor, ayúdame a orar fervientemente, como lo hacía a Elías tu siervo. Ayúdame a orar fervientemente, a hacerlo contento, a hacerlo feliz. Que cada vez que venga a platicar contigo, mi Señor, mi Rey, pueda estar feliz y contento, porque estoy hablando con mi Dios, con mi Señor, con el que creó los cielos y la tierra, con el que nos está esperando para que nos podamos ir con Él. Dios es bueno, mi hermano. Que el Señor te bendiga en esta noche. Dios es bueno. Que el Señor te bendiga a cada uno de ustedes. Que la paz del Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Pasa una muy bonita noche. Si Dios nos concede vida, nos miramos el domingo a las 11 de la mañana. Paz de Cristo, bendiciones. Saludémonos unos a otros en el nombre de Jesús.